Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la clase número 17, bien, de Derecho Procesal Civil y Comercial. En este caso vamos a tener una clase larga, bien, desde ya te lo anticipo, así que si estás con poca gana, vamos a tener que pausar mucho el video. Nada, es un video, quiero que veamos todo lo que es impugnación, bien, lo que es la parte general y todos los recursos ordinarios y extraordinarios, todo en un mismo video. Así, eh, para cuando tengas que repasar, veas este video y tengas todo junto, como pasó con la sentencia, pero que quede todo como demanda de contestación, sentencia y modo normal de combinación de juicio y lo que es los recursos, ¿bien? Para que, para que te sea más útil para estudiar y para repasar, ¿bien? Como después vamos a ver juicio ordinario y abreviado juntos, eh, juicio ejecutivo y ejecución de sentencia por cosas obvias de lo largo que es, no se puede ver junto, pero, pero sí, vamos a ver varias unidades agrupadas para que te sirva, te estructure bien lo que es el estudio y además te sea menos plata también para después pagar. Pero vamos a arrancar de qué es la impugnación. Bien, vamos a hablar una cuestión teórica bien, y después nos metemos a full con lo práctico de lo que son las impugnaciones. La palabra impugnación deriva del latín y significa quebrar, contradecir, refutar. Bien, entonces, combatir, atacar un argumento. Es el poder, bien, la facultad que se le concede a las partes y excepcionalmente a terceros, bien, ya vamos a ver el artículo 354, cuando concede a los terceros, tendiente a lograr la modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o injusto, bien, que se considera fuera de la ley por no cumplir con sus formalidades, fuera de la ley por no tener eh, los motivos suficientes o porque acarrea eh, un perjuicio. Bien. Al referirse a medios de impugnación de las sentencias, la doctrina distingue entre remedios y recursos. El remedio tiene por objeto la reparación de errores procesales y su decisión se confía al propio juez que incurrió en ellos. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el recurso de aclaratoria, pero básicamente un remedio, que es que el juez pueda suplir los conceptos que no quedaron claros o las omisiones, ¿bien? Y los recursos ya tienen por objeto un nuevo examen por parte de un tribunal jerárquicamente superior llamado a ejercer un control sobre la justicia de la resolución impugnada. Bien, es una vía de reexamen. Bien, por ejemplo, un auto, bien, lo que decide un tribunal no es que yo le pido que aclare un punto, sino que directamente voy a otro tribunal jerárquicamente superior. Hay que recordar, cuando vimos la unidad 7, cómo se estructuraba el Poder Judicial, eh, y con ello tiene un nuevo examen, bien, y una nueva análisis. Para Palacio, el recurso es el acto procesal en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial pide su reforma o anulación total o parcial, sea al mismo juez o al tribunal que la dictó o a un juez o tribunal jerárquicamente superior. Entra una palabra que es clave en lo que es recurso, que es la palabra agravio. Bien, esto, la cuestión de agravios tiene que quedar muy fijado, sobre todo eh, lo que es recurso de apelación, ¿bien? Y dice que por una resolución judicial, que vimos en unidad 15, que vimos resolución judicial, que vimos que estaban los decretos de mero trámite, los decretos propiamente dichos, los autos, ¿bien? Y la sentencia, ¿bien? Eh, los recursos tienen características fundamentales que los distinguen de los simples remedios procesales. No se puede, mediante un recurso, proponer al respectivo tribunal el examen y decisión de cuestiones que no fueran sometidas al tribunal que dictó la resolución impugnada. Bien. Los recursos no proceden cuando la resolución alcanza autoridad de cosa juzgada o se encuentra por reclusa. Bien. Hay que recordar que cuando vimos penancia en distancia, veíamos que queda firme ya la sentencia, bien, la decisión o la resolución que se ha impugnado, bien, es un ejemplo. Los requisitos que quien deduzca tenga la calidad de partes, bien, es decir, la titularidad del derecho, eh, la existencia de un gravamen, bien, de un perjuicio concreto resultante de la decisión, es decir, que lo que se concede en estas vías impugnativas es una forma eh,
de subsanar bien el perjuicio, el agravio que te ocasiona bien una resolución judicial. Luego, lo que es la interposición dentro de un plazo perentorio. Bien, ahí hemos visto cuando analizamos el artículo 49 y los efectos del artículo 50, que un plazo perentorio, bien, es para poner recursos, bien, es decir, es necesario que la interposición de recursos con los requisitos formales que tenga cada uno de ellos debe ser dentro del plazo que interpone la ley. 5 días, 15 días, 3 días, ¿bien? Y va a correr de la notificación de la resolución que causa el perjuicio, es decir, si yo apelé la sentencia, quiere decir, o tendría que haber sido, 3 días, 3 días después de notificado la sentencia, ¿bien? Luego tenemos, bien, lo que es la cuestión de que el ejercicio de este poder de impugnar está supeditado a que existe una legitimación del sujeto que impugna. Esto es muy importante, la legitimación, es decir, que la ley te permite, bien, te conceda este poder, bien, vamos a ver que puede ser eh, una parte o un tercero. Luego un acto procesal o un procedimiento irregularmente cumplido, bien, y que se invoquen vicios y se exija un agravio además de la interposición dentro del plazo, bien. Con respecto a los errores que puede existir, pueden ser errores injudicando y errores imprecedentes. Errores injudicando se relaciona con la misma justicia del fallo, es decir, que es un fallo injusto, una resolución injusta, bien, por una defectuosa valoración de la prueba, por una indebida aplicación del sustantivo, bien. Por ejemplo, eh, yo apelo bien porque, por ejemplo, el juez aplicó un derecho sustantivo que no iba bien, porque cuando vimos lo que es los requisitos que tienen que tener la sentencia en el artículo 329, hablábamos de que tiene que hacerse el derecho aplicable. Bien, y puede ser que el juez se equivoque, el derecho aplicable porque es un humano, y por eso se dan estas vías bien de subsanación. Luego el error imprecedendo. El error imprecedendo tiene una función de que el error, bien, se produce con respecto a lo que son las formas procesales establecidas como garantía para el justiciable. Supongamos, un juez, bien, hace una sentencia y no pone el considerando, bien, error eh, que puede acarrear nulidad, bien, según lo disponga, y puede ser también una sentencia, pues un incidente, puede ser lo que sea, bien. Bien. Eh, lo que lo que pueden clasificar son los recursos como ordinarios y extraordinarios. Bien, los recursos son ordinarios y la justicia puede ser libremente alegada por el interesado, viene a decir que son aquellos en los que la palabra agravio, la palabra o el motivo por el cual se, se va a recurrir tiene una cuestión amplia, bien, es decir, por ejemplo, vos apelás cuando tiene un agravio, bien, no dice qué tipo de agravio. En cambio, los recursos son extraordinarios cuando proceden por motivos específicamente determinados por la ley. Bien, por ejemplo, recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad, recurso de extraordinario federal. Bien, bueno, vamos a ver clasificaciones. Según la instancia que se desarrollen, lo puede resolver el mismo tribunal que dictó el pronunciamiento, recurso aclaratoria, ¿bien? O si no, lo puede decidir un tribunal superior. Bien, según naturaleza pueden ser ordinarios o también pueden ser extraordinarios. Y según su finalidad puede ser un incidente impugnativo, bien, es decir, que es la vía con la que cuentan las partes para instar al mismo tribunal que dictó la resolución su revocación o anulación por contrario imperio, bien, por ejemplo, reposición o incidente de nulidad, y demandas impugnativas importan el ejercicio de una pretensión impugnativa dirigida contra una sentencia que posee autoridad de cosas jugadas, bien, por ejemplo, el recurso de revisión. Luego lo tenemos, lo que son los recursos, bien. Su propósito es atacar una resolución judicial, bien. Por regla son devolutivos, es decir, que el Tribunal de Jerarquía Superior controla, revisa el mérito de lo resuelto y el procedimiento, bien.
Además, en principio tiene efecto suspensivo. Bien, vamos a ver estas cuestiones. Y por medio del recurso, la parte que se considera agravada por una resolución judicial pide su reforma o anulación total o parcial. Bien, vamos a meternos con lo que es las disposiciones ya normativas. El artículo 354 en adelante nos va a hablar de lo que es los recursos. Bien, 354, 407, pero vamos a encontrar otros, como por ejemplo pronto despacho, aclaratoria, o el de recursos extraordinarios federales, que están en otros artículos o en otras leyes, pero principalmente están en esta estructura. Tenemos, en primer lugar, que se llama el derecho de recurrir, que es la legitimidad. La legitimación, bien, dice el artículo que solo podrán recurrir la parte que tuvieron interés directo. Bien, entonces tenemos que tener la calidad de parte, nos vamos a la unidad 9, todo lo que ya está hablando de la parte, y un interés directo, bien, en imponer recursos. Los terceros, bien, pueden recurrir cuando hayan sido afectados por una resolución o por la ejecución de una resolución, bien. Y en ese caso, cuando estén dentro de esta cualidad de tercero, lo que van a hacer es que puedan recurrir en las mismas condiciones y plazo que las partes, y el plazo, bien, se va a contar a partir de que tuvo conocimiento del acto, bien, de la resolución que le causó el perjuicio, de la ejecución de la resolución que le causó perjuicio. Bien. Con respecto a lo que es la palabra interés, la parte legitimada solo puede recurrir si posee un interés en la reforma de la resolución objeto del recurso, por lo cual es necesario que sufra algún gravamen. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el que va a recurrir es la parte que pierde, ¿bien? Es decir, que se necesita un vencimiento para recurrir. ¿Bien? Es decir, que vos lo que vas a recurrir tenga que una cuestión que te perjudique, que sea contraria a lo que vos pretendés. Bien, entonces por un lado se necesita lo que es el vencimiento, bien, que el juez haga lugar a algo contrario de lo que vos pedís. Bien, se da siempre que la decisión coloque al recurrente en una situación más desfavorable de la que procuró obtener a través del pleito. Bien, por ejemplo, admitir la demanda del adversario o por no admitir la demanda propia, etcétera, etcétera. Bien. Y el vencimiento de derrota se debe considerar atendiendo el resultado práctico de la sentencia de decisión concreta del juez y no las apreciaciones de hecho y derecho. Bien, entonces es muy importante. Con respecto a la sentencia, lo impugnable es la parte resolutiva de la sentencia. Bien, eso es importante. Solamente se va a recurrir la sentencia lo que se decide, no el considerando. Bien, entonces esto es muy importante, porque básicamente la sentencia es los vencimientos, bien, el juez va a condenar o absolver, dependiendo de la situación, y va a decir, va a hacer o no a la acción, hacer o no lugar a la acción, y va a expedir sobre costes y honorarios. Bien. Con respecto a lo que es la admisibilidad, nos metemos en el 355. Esta cuestión yo la había citado cuando vimos sanciones procesales y te había comentado la importancia que tenía este tema con lo que respecta a los recursos. ¿Bien? El artículo 355 nos va a hablar de cuándo es inadmisible la presentación de interposición de un recurso. Habíamos visto que la inadmisibilidad trae como efecto la no introducción de un acto al proceso. Bien, nos dice que el recurso será declarado inadmisible si la resolución fuera recurrible. Bien, cuando yo te contaba de que siempre te dice la resolución es irrecurrible, la resolución que declare o que no admita tal cosa es irrecurrible, bien, quiere decir que ya la ley anticipa la imposibilidad de interponer un recurso sobre tal resolución. Bien, por lo tanto, si se quiere interponer un recurso sobre una resolución que la ley anticipa su irrecurribilidad, bien, estamos hablando de que va a acarrear el resultado procesal de la inadmisibilidad. Bien. O también puede pasar que sea recurrible, bien, pero que la interposición haya sido fuera del plazo que interpone la ley, o que puede haber sido sin las formalidades que interpone la ley,
o también puede ser sin la legitimación, es decir, por quien no tenga derecho, y por último, cuando no se funden los motivos que la ley prevé. ¿Bien? Entonces tenemos, en primer lugar, cuando no se puede recurrir. Bien, este es un requisito objetivo. Luego tenemos cuando se interpone fuera de tiempo, se interpone fuera de las formas, cuando no se cuenta con la legitimación o cuando no se funden los motivos que la ley prevé. Es decir, vos haces un recurso por un motivo y tiene que ir otro recurso. ¿Bien? Si hubiera sido erróneamente concedido, el superior así lo declarará sin pronunciarse sobre el fondo, siempre que no mediare previa decisión de conocer incidencia 368, recurso directo o cualquier otra causa. Bien, es decir, que si un tribunal, al tribunal que se presenta, erróneamente concede el recurso cuando tiene que haber admisibilidad, el superior va a declararlo inadmisible. Bien, con respecto a los plazos, bien, son siempre fatales, artículo 49, inciso 2, por lo que su solo vencimiento ya opera el vencimiento del derecho, se vence el tiempo y ya se culmina el derecho bien sin necesidad de que la otra parte bien alegue al juez que declare como perdido el derecho. Bien. El artículo 357 nos dice que los plazos para interponer recursos contra el decreto inicial por el demandado serán los que resulten del 163. Bien. Hay que irnos de vuelta a lo que es el 163 con lo que es la notificación. Bien. Y el decreto inicial es el que admite la demanda. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver lo que es el artículo 356, que se alcanza el recurso. El recurso solo atribuye al tribunal, bien, que lo debe seguir el conocimiento de los puntos de la resolución a que se refieren los agravios. Básicamente, vos interpones un recurso sobre una resolución, bien, pero vos no interpones vos no interpones de forma íntegra en la resolución, por ejemplo, la demanda, por ejemplo, una sentencia, bien. La sentencia, bien, de la parte resolutiva, vos hay cosas que te causan daño y otras que no te causan agravio, ¿bien? Entonces, el tribunal que decida sobre el recurso va a decidir sobre los puntos que hayan causado agravio, ¿bien? Sobre lo demás no puede decidir, ¿bien? Sería excederse de las atribuciones y del alcance del recurso que se ha interpuesto, ¿bien? Esto es importante, ¿bien? Bueno, en el resumen lo tenés amplio, ¿bien? Yo te lo digo para hacerlo simple y que puedas entenderlo y que te pueda, y después mirarlo bien, pero es para que tengan claras estas cuestiones, para sentar los principios, para, para iniciar luego lo que vamos a iniciar ahora, que son los recursos ordinarios, artículo 358. Vamos a hablar, antes de hablar del recurso de oposición, vamos a hablar del recurso aclaratoria. El recurso aclaratoria es el remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo juez que dictó en resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga o la integraré de conformidad con las peticiones oportunamente formuladas. Bien, entonces tenemos la cuestión de remedio, bien, que habíamos hablado de diferencia entre remedio y recurso, y esta aclaratoria es lo que yo te dije en la unidad 28 que lo íbamos a ver ahora, bien, que lo salteamos, que lo vemos ahora. Entonces, vamos a ver que va a proceder contra errores materiales, bien, que pueden ser errores de copia o aritméticos, o escribir mal un nombre, o poner mala calidad de parte, poner rebelde calidad de parte, bien. Y también tiene efecto suplir alguna omisión que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas discutidas en juicio. Bien, dice el artículo. Pronunciada y notificada la sentencia, viene a decir que ya que el juez emite la sentencia y ya que se notifica el domicilio real de las partes, concluye la competencia del tribunal respecto al pleito. Bien, habíamos hablado que uno de los efectos que tiene la sentencia es culminar con la competencia. Bien, pero queda salvo, bien, para
que el mismo tribunal que dictó la sentencia corrija cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, suplir cualquier omisión. Entonces acá una cosa es lo material y otra cosa es lo conceptual. Viene, por ejemplo, aclarar más lo que quiso decir en un fundamento de tal punto en el considerando, ¿bien? O suplir cualquier omisión, ¿bien? Por ejemplo, que se olvidó de poner una cuestión, ¿bien? De debatir una cuestión que era a tratar, ¿bien? Siempre que se solicite dentro de los 3 días siguientes de la notificación, ¿bien? Como hemos visto, los plazos corren después de la notificación de la resolución judicial que causa agravio. En este caso, corren 3 días después que se notifique la sentencia, ¿bien? El artículo 337 nos habla que una vez que se solicita la aclaración o corrección de la sentencia dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el tribunal va a resolver sin sustanciación en el plazo de días, es decir, se solicita la aclaración en el plazo establecido por ley, el tribunal va a resolver y no va a dar un traslado a la otra parte, sino que resuelve, bien, si corrige, hace lo que tiene que hacer en el plazo de 10 días, bien. El plazo para recurrir se computa de la notificación a cada parte de la resolución aclaratoria o que deniegue la misma, bien. Entonces, el plazo, bien, para interponer recursos se va a computar, se va a contar desde la notificación a cada parte de la resolución aclaratoria. Bien, entonces va a ser desde cada parte, entonces un plazo individual, bien, de la resolución que aclara o que deniega la aclaratoria, porque el juez puede decir, no, está bastante claro, lo niego. Bien, entonces se puede recurrir eso, bien. Bueno. Pasamos ahora a lo que es pronto despacho y retardada justicia, bien. Esto es una herramienta para acelerar el proceso, para evitar la morosidad judicial, evitar que los jueces se demoren en contestar decretos, se demoren en contestar los actos, bien, cuando los tribunales se exceden bien del plazo razonable que deben contestar una cuestión. Artículo 126 del Código. Las herramientas principales son dos. Primero, el pronto despacho, que se da cuando venció el plazo y la parte solicita del juez el despacho preferencial del solicitado y que no ha sido resuelto por el tribunal. Bien, es decir, pronto despacho es que el juez tiene un plazo para responder X cuestión y se vence. Entonces yo pido el pronto despacho, que es que se le manden al despacho, bien, de forma preferencial, que resuelva eso primero, que es lo que tiene vencido, bien. Y la retardada justicia, bien, es el efecto de la omisión de la omisión, es decir, la omisión de ejecutar el acto en el plazo debido va el pronto despacho. Y omitir eso y omitir el pronto despacho lleva a cabo la retardada justicia, que una vez vencido el término para resolver el pronto despacho y se interpone como recurso directo ante superior inmediato dentro de los 10 días con las formalidades que establece la ley. Bien, es decir, que es un recurso, bien, directo, bien, se interpone frente al superior inmediato, que puede ser la Cámara, que puede ser el TCJ, dentro del plazo de 10 días de que vence el plazo del pronto despacho, bien, con las formalidades que tiene el recurso directo, bien. Reposición. El recurso de reposición es el que interpone al litigante que se consideraba perjudicado por una providencia interlocutoria para ante el mismo juez que la dictó, a fin que dejándola sin efecto, reponiéndola por contrario imperio, quede el pleito del mismo estado que tenía antes de dictarla. Básicamente es un recurso del litigante para que el mismo juez que dictó una providencia interlocutoria la deje sin efecto y por ende vuelve el Estado al proceso vuelve el proceso del Estado que se encontraba de forma anterior. Bien. Con respecto a lo que es la procedencia, el artículo 358 nos dice que el recurso de reposición va a proceder contra los decretos o autos dictados sin sustanciación, traigan o no gravamen irreparable. Entonces tenemos decretos, bien, ya sean de mero trámite, bien propiamente dichos, y autos dictados sin sustanciación, es decir, autos en los cuales no haya habido una
una demanda incidental o una contestación, ¿bien? Sin sustanciación, sin lo que es el traslado, contestación, prueba, ¿bien? Traigan o no gravamen irreparable, ¿bien? Porque algunas resoluciones judiciales traen un gravamen que no se puede reparar ni con remedios procesales, ¿bien? Es decir, que no implica que no existe perjuicio, pues sería incompatible con el interés directo, ¿bien? Que necesita el 354. Pero básicamente quiere decir que puede faltar la irreparabilidad del agravio, ¿bien? Además, agrega el artículo que se interpone frente al tribunal que lo haya dictado, bien, y lo revoque por contrario imperio. Con respecto al trámite, el artículo 359 nos habla que se interpone dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la providencia y el tribunal dictará la resolución previo traslado por igual plazo. Bien, entonces, yo lo que hacía para estudiarlo es que cada recurso anotaba los días, bien, porque acá hay un lío de días, los plazos. Entonces, acá tenés 3 días siguientes de la notificación de la providencia, del decreto del auto dictado sin sustanciación. El tribunal va a dictar la resolución después que haya dado un traslado por 3 días a la otra parte, ¿bien? Entonces, se interpone, ¿bien? Dentro del plazo de 3 días, se hace un traslado a la otra parte, ¿bien? Y luego resuelve el tribunal, ¿bien? Cuando la procedencia o improcedencia del recurso fuera manifiesta, el tribunal podrá resolverlo sin sustanciación mediante simple providencia fundada. Es decir, cuando, ya sea la aceptación o negarlo, el recurso fuera manifiesto, que fuera obvio, que fuera muy necesario, el tribunal puede resolver evitando dar este traslado de 3 días a la otra parte, ¿bien? Contra las resoluciones dictadas en el transcurso de una audiencia, el recurso sin pronta tramitará resolverá al mismo acto, ¿bien? Por el principio de celeridad. Entonces, una resolución que se dicte en una audiencia, ¿bien? Se puede interponer el recurso, ¿bien? Y se va a resolver y tramitar, ¿bien? Se va a hacer lo que es el traslado ahí y resolver frente a la misma parte, ¿bien? Cuando la resolución dependiera de hechos controvertidos, excepcionalmente el tribunal debería previamente prueba por el plazo que no exceda 10 días. Bien, es decir, que cuando el tribunal para resolver, bien, dependa de hechos en los que hayan contradicción de las partes, bien, excepcionalmente se tiene que abrir a prueba, bien, por el artículo 198, por un plazo que no exceda 10 días. Entonces, si no hay hechos controvertidos, se presenta, traslado, resuelve. Bien, manifiestamente procedente o manifiestamente improcedente, se presenta y resuelve el tribunal, bien, sin traslado. Con la resolución depende de hechos controvertidos, se abre a prueba por un plazo no mayor de 10 días. Bien, aquí encontramos una cuestión que es el efecto. Bien, el artículo 360 nos dice que suspende los efectos de la resolución recurrida, salvo cuando el recurso de apelación subsidiario que fuere procedente no tenga efecto suspensivo. Bien, porque vamos a ver que vos una vez que interpones el recurso de reposición, podés en el mismo escrito poner lo que se llama el recurso de apelación de forma subsidiaria, ¿bien? Quiere decir que si a vos no te hacen lugar al recurso de reposición, tienen que controlar los requisitos del recurso de apelación, ¿bien? Entonces, si vos interpones un recurso de reposición, va a haber suspensión de los efectos de la resolución recurrida. Es decir, hasta tanto no se resuelva el recurso, los efectos de la resolución van a estar stand-by, excepto que se haya interpuesto además una apelación subsidiaria y que el efecto no tenga efecto suspensivo, ¿bien? Bueno, nos vamos ahora a lo que es el recurso de apelación. Para Palacios, la apelación es el remedio procesal tendiente a obtener con el Tribunal Jerárquicamente Superior, generalmente colegiado, revoque o modifique la resolución judicial que se estima errónea la interpretación o aplicación del derecho o la apreciación de los hechos o la prueba. Bien, entonces encontramos un error injudicando en este caso, ¿bien? El recurso ordinario típico, ¿bien?
Vamos a ver cuándo procede. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, bien, va a producirse, bien, o va a proceder con las sentencias, los autos y las providencias simples que causan gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia. Bien, es decir, sentencia y auto no hay problema. Y la providencia simple viene un decreto mero trámite que después de la sentencia no se pueda solucionar, ¿bien? Entonces, es importante esto, ¿bien? Bueno, el 362 nos habla de la nulidad. El recurso de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes. Bien, es decir, el recurso trae implícito, bien, los vicios de nulidad de las resoluciones, bien, y que declarada la nulidad, la Cámara resolverá el fondo de la cuestión litigiosa, bien. Es decir, que hay de forma implícita un recurso de nulidad, bien. 363, apelación subsidiaria, es el decreto auto que se trate no hubiera sido sustanciado, el recurso de apelación podrá interponerse subsidio de reposición. Bien, porque si es un auto sustanciado ya no puede interponerse la reposición, ¿no es cierto? Quien plantee la reposición solo podrá apelar la decisión sobre el recurso por los agravios nacidos con motivo de la resolución. Bien, entonces, si vos haces reposición por el subsidio de la apelación, solamente podés apelar la decisión sobre el recurso por los agravios que te cause, bien, la resolución que te niega, bien, la reposición. Artículo 13.4. Bien, el tribunal tramitará la reposición y si no hubiere lugar a revocatoria, procederá a lo que corresponde sobre el recurso de apelación sobre naturaleza de resolución recurrida. Bien, artículo 13.5. El recurso será concedido con efecto suspensivo a menos que la ley disponga lo contrario. Bien, bueno, vamos a ver lo que respecta a lo que es el plazo. Bien, tema importante si los hay. El artículo 13.6 nos habla, esto es muy importante, no solo para entender esto, sino también para la vida profesional, que la apelación, bien, va a ser interpuesto por escrito, bien, y si es un escrito tenemos que recordar que tenga que tener los requisitos del artículo 37, ante el tribunal de la causa, es decir, ante el tribunal que haya dictado la resolución, dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la sentencia, pudiendo igualmente hacerse en diligencia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Vos podés apelar de dos formas. Vos podés apelar escrito, ¿bien? Ante el tribunal que dictó la resolución, dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la sentencia. ¿Bien? No te notifica la sentencia, 5 días, plazo para interponer recurso de apelación. Excepto, o también podés hacerlo en diligencia. Y la diligencia es como una nota, ¿bien? Que vos haces de forma presencial en tribunales. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver lo que es el artículo 13.7 que nos habla del superior con asiento en otro lugar. Si el superior, es decir, el tribunal que va a resolver, que sea jerárquicamente superior, tuviere asiento en un lugar distinto al del tribunal de primera instancia, el recurrente, dentro del plazo para apelar, deberá constituir domicilio en el plazo de aquel. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, estoy en Río Tercero, ¿bien? Circunscripción 10. Y la Cámara tiene asiento, bien, en otra ciudad. Entonces, yo dentro del plazo de 5 días después de notificar la sentencia, tengo que constituir domicilio especial en el radio, bien, del superior. Bien. Si no lo hace, el tribunal lo emplazará para que en el plazo de 3 días lo fije bajo procedimiento tenerlo por asistido. Si vos en el plazo de esos 5 días no constituye domicilio especial, el tribunal te va a dar 3 días más. Si no lo haces, se tiene por desistido
el derecho, ¿bien? En el mismo acto, el apelado deberá ser emplazado para que dentro de los 3 días de que fue notificada la concesión del recurso, constituya domicilio en radio del superior bajo procedimiento que si no lo hace, se le emitirá toda notificación. ¿Bien? Acá nos vamos a la otra vereda. Al apelado, es decir, a la parte contraria del que interpone el recurso, se le va a dar un plazo de 3 días después de que se le notifique la concesión del recurso, ¿bien? Es decir, después que le avisen que dieron lugar el recurso, tiene 3 días para fijar domicilio en el radio del superior, bien, con acción de otro lugar. Si no lo hacen, no lo van a notificar, ¿bien? Como el trámite, artículo 368. El tribunal proveerá sobre el recurso sin sustanciación. Es decir, que el tribunal concede, bien, o rechaza la apelación, bien, sin sustanciación, sin traslado de forma inicial, bien. Solamente ve que tiene los requisitos, bien, y dice, bueno, concedo. La resolución en que se conceda el recurso no será recurrible, pero podrá ser revocada por el superior a solicitud de parte o reformada en cuanto al efecto en que se le haya concedido, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? La resolución, es decir, el acto jurisdiccional por el cual se concede el recurso, ¿bien? No se puede recurrir, ¿bien? Pero sí se puede revocar por el superior, ¿bien? ¿Por qué? Porque recordemos que el tribunal que acepta o no acepta es el de primera instancia, ¿bien? Pero yo soy la parte contraria, ¿bien? Y yo no puedo recurrir la resolución que acepta, ¿bien? La apelación, pero sí puedo solicitar la revocación, es decir, la anulación, con el superior, bien, con quien vaya a decidir, o también modificar, reformar el alcance que tenga el recurso. La reclamación se va a hacer después, dentro de los 3 días de que se notifica el primer proveído que se dicte, y el tribunal resuelve en un plazo de 10 días previo al traslado contrario. Bien, el tribunal debe tener en cuenta las causales de inadmisibilidad 355, primer párrafo, hubieran sido o no reclamadas, bien, por la parte contraria. Bien, es decir, que siempre, todo recurso, se tiene en cuenta las cuestiones del 355, ¿bien? Y hayan sido o no planteadas, ¿bien? Porque vos podés plantear que el recurso se haya concedido mal, ¿bien? Pero o vos no podés reclamar nada, ¿bien? Pero siempre va a estar esta cuestión de la implicitud. Artículo 370. Una vez que ya se concede el expediente, se pasa al superior, bien, y se deja constancia de la fecha de entrada y se pone a despacho para probar lo que responda, bien. Es decir, se concede, si no hay reclamo, se pasa al superior y se deja fecha del día que ingresa, bien. Una vez acá vienen 2 artículos clave, el 371 y el 372. El 371 nos habla del traslado al apelante, bien. El superior dispondrá que se corra traslado al apelante por 10 días para que exprese agravios, bien. Por ende, necesitamos, bien, que corra un plazo o dentro de un plazo de 10 días, el apelante, es decir, la persona que haya interpuesto, la parte que haya interpuesto el recurso, haga un escrito, bien, donde deje constado los agravios por los cuales interpone el recurso y cuáles, y sobre ello va a decidir luego el tribunal. Bien, una vez que se hace, vamos a poner el 373. No, lo vemos después. El 372 nos habla del traslado al apelado, bien. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya se conteste la expresión de agravios del 371, es decir, del apelante, se corre un traslado, es decir, se le da el mismo plazo, bien, al apelado, a la parte contraria, para que conteste esa expresión de agravios, bien. Es decir, la parte, lo que puede hacer, en este caso, bien, puede cuestionar la eficacia de la expresión de agravio, puede decir que está mal escrito, que tiene errores, ¿bien? Puede defender el funcionamiento, decir, no, la resolución está bien por esto, esto y esto. Puede expedirse sobre el ofrecimiento de prueba del apelante, ¿bien?
o también puede adherirse. Bien. La adhesión, bien, es una apelación tardía, bien. Es decir, que la parte se une a este reclamo recursivo, bien, y es necesario la existencia de derrotas recíprocas, bien. Es decir, que una parte sea vencedora en un lado, pero que sí haya sido derrotada en otra parte. Y esto de forma simultánea, ¿bien? Porque se necesita la derrota, el vencimiento. Bien, entonces invoca la adhesión, el juez resuelve, bien, dos recursos en uno, bien, ¿se entiende? Y los efectos es que la adhesión extiende el juicio de apelación sobre los capítulos de la sentencia, lo que resulta vencedor el apelante, haciendo posible la reformatio imperius, bien. Entonces, la adhesión supone que exista vencimiento de derrotas recíprocos, eso es muy importante, bien. Y una vez que existe la adhesión, se corre un traslado de 10 días al apelante por igual plazo, ¿bien? Entonces, para hacer una línea, 10 días para contestar agravios, para contestar la expresión de agravios, traslado al apelado, 10 días para contestar la expresión de agravios, ¿bien? Si existe adhesión, 10 días al apelante para que conteste la adhesión, ¿bien? El artículo 373 nos dice que si el apelado no contestara la expresión de agravios, bien, del apelante, o el apelante no contestara la expresión, no contestara la adhesión del apelado, a pedido de parte se dará por decaído el derecho y la instancia seguirá su curso. Bien, es decir, que si el apelado no contesta la expresión de agravios del apelante, o si la adhesión no es contestada por el apelado, se pierde el derecho pedido aparte, bien, y sigue la instancia. Artículo 374, si el apelante no expresa agravios, se declara pedido aparte de cierto el recurso. Bien, la deserción importa por tener firme y ejecutoria la resolución impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el apelante, en el plazo de 10 días del artículo 371, no, no contesta los agravios, no da la expresión de agravios, lo que se da a pedido de parte es desierto el recurso. Desierto el recurso tiene como efecto que la resolución que se impugne va a estar firme, ejecutoriada, y además se le van a imponer las costas, según la bolilla 16 que estuvimos viendo. Bien, bueno, vamos a ver la prueba de la alzada. Oportunidad. Las partes pueden ofrecer prueba de los escritos de expresión y contestación de agravios sin perjuicio de lo dispuesto para la prueba confesional y documental. Bien, esto es importante. Desde el tiempo que se puede imponer la documental y la confesional, bien, artículo 241 documental, artículo 218 en lo que respecta la confesional, ¿no es cierto? Es decir, las demás pruebas, bien, se van a producir en el momento, se puede ofrecer prueba cuando vos expresás los agravios, cuando los contestás. Procedencia. Va a proceder la prueba de la alzada del en segunda instancia solamente si por motivos no imputables al oferente no se hubiera practicado en primera instancia la prueba por él ofrecida, bien, es decir, que por motivos no imputables, por motivos no culposos ni dolosos, la persona que ofrece, la parte que ofrece, no se hubiera podido practicar una prueba ofrecida, una testimonial, un perito, bien. 2, si se alegara algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado antes o posterior al plazo de prueba de primera instancia, bien. Si se alega un hecho nuevo que sea conducente, que sea necesario para la litis, bien, que haya sido ignorado antes, conocido después, o que sea nuevo, bien. C, cuando un juicio abreviado ejecutivo se hubiera denegado indebidamente la apertura de prueba o de alguna medida de prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores al perímetro. Bien. Es decir, cuando en un juicio abreviado o ejecutivo, bien, no se haya permitido, bien, o se haya negado de forma indebida que se abra prueba
la instancia, ¿bien? Por ejemplo, no te permiten en un juicio ejecutivo abrir a prueba las excepciones que opusiste, ¿bien? 3 procedimientos. 1, si el oferente fuera el apelante, el apelado podrá pedir sobre el pedido ofrecer prueba de la contestación de agravios, ¿bien? Porque ya la expresión de agravios ya está incluido lo que es el ofrecimiento de prueba, ¿bien? En el caso que sea el oferente el apelado, se va a correr un traslado por 6 días al apelante para que conteste el ofrecimiento de prueba. Una vez que se cumplen estos trámites, es decir, de cuando se ofrece, bien, se admite o se rechaza la prueba. No va a ser admitida cuando los hechos de la clase de prueba que se trate fueren notoriamente impertinentes o inconducentes, bien. Si la prueba se admite, el plazo para producción será de 20 días, bien, un plazo bastante extenso. Entonces, si se admite, va a haber un plazo de 20 días, bien, en segunda instancia, para que se produzca. Bien. De la absolución de posiciones, bien, la del artículo 218, va a ser admisible hasta la oportunidad del 377, es decir, que hasta que los autos pasen a estudio, bien, básicamente el decreto de autos, se puede solicitar lo que es la absolución de posiciones, bien, y solamente puede referirse, bien, a hechos o circunstancias que no hubieran sido objeto de esa prueba con anterioridad, bien, ¿qué quiere decir esto? Que si vos, como parte, solicitaste la prueba confesional y los hechos, bien, según el artículo 221 y 222 del Código, cuando vimos prueba confesional veíamos que tienen que ser hechos acerca de conocimientos que tenga sobre un hecho ajeno o sobre conocimiento personal de un hecho. Los hechos sobre el cual puede recaer la prueba confesional tienen que ser distintos, bien, en el caso que hubiera sido diligenciada en primera instancia, bien. En lo demás rigen las disposiciones de primera instancia. 376, prueba de primera instancia. Las pruebas producidas en primera instancia en tiempo oportuno que se recibieron diligenciadas luego de la resolución recurrida se agregan a los autos, siendo el caso aplicable el 213. Bien. Artículo 377, autos de estudio. Evacuados los traslados, o en su caso producida la prueba, se pasan los autos de estudio. Bien. Una vez que ya terminan, una vez que se hacen los traslados, es decir, que una vez que ya se expresan los agravios, que se contesta la expresión de agravios, ¿bien? Y no se ofrece prueba, pasan los autos de estudio, o puede pasar que se contestan los agravios, se ofrece prueba, se diligencia. Una vez que se termina de diligenciar, de producir, se pasan los autos de estudio, ¿bien? Si hay prueba, obviamente va a pasar que va a haber alegatos, bien, artículo 378. Hemos visto que el alegato es el escrito donde cada parte meritúa la prueba rendida. El alegato va a tener un plazo similar a lo que es el artículo 505 del juicio ordinario, bien, va a tener un plazo de 6 días después de notificada el decreto de autos y las partes podrán presentar un escrito sobre el mérito de aquella. Bien. Nosotros nos encontramos a partir de este artículo cómo es el funcionamiento de la resolución, bien, esto ya es parte del tribunal. Una vez que ya está firme el decreto de auto, bien que queda firme a partir de 3 días de notificado y que se vence el plazo para alegar, el secretario va a entregar a cada uno de los miembros del tribunal el expediente para que cada miembro, bien, cada vocal, por un plazo de 20 días, lo estudie, bien. El orden por el cual el secretario manda el expediente va a estar dado por un sorteo, bien. Y el artículo 380 nos habla que una vez que cada vocal haya estudiado por 20 días, un plazo de 20 días, bien, puede ser más, puede ser menos, en cuanto a cómo lo estudia, bien, pero un plazo máximo. Una vez que ya culmina este plazo, bien, se pasan los autos al acuerdo para fijar los puntos a deliberar y resolver por el plazo de 5 días. Bien, el acuerdo es la reunión, bien, de los vocales, una vez que ya han estudiado el caso, bien, y van a fijar las cuestiones a resolver y deliberar sobre cada una hasta formar una decisión producto de la voluntad común del cuerpo. Es decir, primera cuestión, esto, segunda cuestión, tercera cuestión, cuánto. Entonces, después de la resolución van a estar todas las cuestiones debatidas y deliberadas y resueltas. Bien.
Y básicamente, como si fueran las consignas, ¿bien? Para después resolver. Y el artículo 382 nos habla de lo que es la sentencia, ¿bien? Lo que es la sentencia, bien, nos dice que vencido el plazo del artículo 380, es decir, vencido esos 5 días, se fija audiencia pública para dictar sentencia dentro de los 5 días. Bien, en el día había fijado, la sentencia se dicta en audiencia pública con asistencia de todos los vocales. Bien, el secretario de la lectura de la sentencia es facultativo de los vocales adherirse al voto del o los preopinantes, es decir, los preopinantes son aquellos que emiten su voto primero y los otros vocales pueden adherirse o no pueden adherirse, es decir, opino con esto o no opino, pero si hay opiniones contrarias, bien, se tiene que dejar sentado, bien, y una vez que ya está la cuestión, este es un voto, bien, y se deja fundado lo que es el voto de la mayoría y lo que es el voto de la minoría, bien. Bueno, luego tenemos, bueno, lo que es la unidad, ya lo vimos, bien, y pasamos a lo que es el recurso directo. Bien, la unidad repasa artículos 76, 77, 78, lo vimos bien en siguiente unidad. Vamos a ver la queja por impugnación denegatoria. Interposición, artículo 402. Bien, lo elemental para que interponga un recurso directo es una denegación. Bien, en este caso, bien, dice el artículo 402 que denegado un recurso de apelación, casación o inconstitucionalidad, el interesado podrá interponer recurso directo ante superior en el plazo de 10 días. Es decir, que a vos te deniegan un recurso de apelación, te deniegan un recurso de casación, te deniegan un recurso de constitucionalidad, dentro de los 10 plazos dentro de 10 días del plazo que te notifican esa resolución, vos la podés impugnar mediante un recurso directo. Bien, y es necesario, es menester, en primer lugar, que se constituya domicilio, bien, dentro del radio del superior, acompañar copia de la resolución que se quiere recurrir, bien, copia del escrito en que se interpone el recurso y también de la contestación denegatoria. Bien, indicar bajo la misma responsabilidad las fechas en que quedó notificado la resolución recurrida, en que se interpuso el recurso, en que quedó notificada la resolución negatoria. Bien, entonces indicar las fechas en que se notificó la resolución, la cual se interpuso el recurso, la fecha en la cual fehacientemente se hizo la impugnación y también la fecha en que hubo la notificación de que se denegó ese recurso. Bien. Artículo 403. Presentado el recurso en debida forma, el superior resuelve en plazo de días, previa orden inferior para que informe los motivos de la denegación si no estuvieran expresados en la resolución o para que los amplíe entre el plazo de 5 días. Bien. Vos presentás el recurso directo, bien, y lo que hace el Tribunal Superior es solicitar al Tribunal Inferior decir, mira, ¿por qué me negaste esto en caso que no lo puso? O decir, mira, esto está bastante corto, amplíame más de por qué denegaste esto. Bien, y eso será en plazo de 5 días. Artículo 404. El tribunal deberá tener en cuenta las causales de admisibilidad del 355. 405. Rechazo. Si se rechaza el recurso directo, se notifica la resolución y se agrega al expediente. 406. Admisión de la apelación. Si se hiciera lugar al recurso de apelación, el superior va a ordenar la elevación del expediente en la misma resolución. Es decir, que sin el recurso directo, el tribunal dice, no, mira, acá, si están los requisitos del recurso de apelación, entonces lo manda a un tribunal para que resuelva. Bien. Y el tribunal inferior que denegó el recurso de apelación tiene que mandar el expediente al tribunal que le haya tocado resolver la apelación. 407. Cuando se hiciera lugar el recurso y fuera de casación o inconstitucionalidad, el Tribunal Superior resuelve sobre el fondo. Bien, es decir, supongamos una cámara. Yo interpongo recurso de casación, me lo deniegan, bien, y si el Tribunal Superior, el tribunal al cual interpuso el recurso directo, ve
están los requisitos, dice, no, acá va, si va lo que es la casación, entonces se resuelve. Pero también puede enviar a otro tribunal, bien, para que resuelva. Bien. Así que bueno. Ahora con esto damos por culminada lo que es los recursos ordinarios. Bien, ahora pasamos para terminar con lo que son los recursos extraordinarios. Bien. Bueno. Arrancamos por casación, que es un recurso extraordinario establecido por ley para atacar sentencias definitivas o autos equiparables a tales dictados por la Cámara de Apelación, cuando en tales resoluciones se verifiquen los vicios que la ley establece por motivos de tal impugnación. Los motivos los tenemos debidamente expresados en lo que es el artículo 383. Bien, en primer lugar vamos a encontrar que la decisión se hubiera dictado violando los principios de congruencia. Bien, ahí hemos analizado cuando vimos lo que es sentencia, que el artículo 330 nos habla del principio de congruencia, que básicamente que el juez tiene la obligación de dar una resolución legal y lógica fundada sobre lo que las partes han alegado y han probado, ¿bien? Sobre la litis, la controversia. Por lo tanto, el juez va a ser incongruente si hace un fallo ultra petita, se excede de forma cuantitativa de la petición, si petita, si omite algo, por ejemplo, si pide daños más cumplimiento, que no dijo nada de cumplimiento, pero sí daños, ¿bien? Y extra cuando es por demás, ¿bien? Luego que la decisión se hubiera dictado violando la fundamentación lógica legal, bien, la fundamentación lógica legal, hemos visto que tiene carácter de nulidad, bien, bajo sanción de nulidad, que es muy importante esta cuestión. Luego tenemos que la decisión se hubiera dictado violando las formas y solemnidades prescritas para el procedimiento de sentencia, bien, por ejemplo, que no se haya hecho los vistos, bien, o que no tengan la firma, bien, que no tenga fecha, lugar. 4, que se hubiera violado la cosa juzgada, bien, la cosa juzgada produce la inmutabilidad de los efectos de la sentencia, bien, por lo que ningún órgano judicial puede alterar los términos del pronunciamiento que se encuentre revestido de la autoridad. Entonces, es el caso que una cámara, bien, modifica una sentencia que tiene el efecto de cosa juzgada, bien, es la inmutabilidad, no se puede inmutar. Entonces, si está la mutación, hay violación en la cosa juzgada, y por lo tanto, ese acto sería producto, sería una de las causales para interponer el recurso de recurso de casación, ¿bien? El inciso 3, bien, que si el fallo se funda en la interpretación de la ley contraria a la hecha dentro de los 5 años anteriores de la resolución recurrida por el propio Tribunal de la Causa, TCJ, Tribunal de Apelación Civil Comercial u otro Tribunal de Apelación de Instancia Única. Bien, entonces encontramos que el fallo tenga una interpretación de la ley distinta del que sea de algunos tribunales, TCJ, Cámara, dentro del año que especifica la ley. 4, que el fallo contraríe la última interpretación de la ley hecha por el TCJ en ocasión de un recurso fundado en el inciso precedente. Bien. Bueno, 384, ¿qué se puede recurrir? Bien. En primer lugar, vemos las sentencias definitivas. Bien. El carácter definitivo está relacionado con la posibilidad o no de subsanar el agravio por otra vía procesal. Bien. Si tiene otra vía procesal para para subsanar esto, no va a ser procedente la casación. Bien. Luego los autos que pongan fin al proceso, bien, por ejemplo, un auto que ordene la prevención de distancia, bien, hagan imposible su continuación o causen grave irreparable dictados por la Cámara, bien. También procede el supuesto del inciso 3 y 4 del artículo anterior, aunque la resolución recurrida no fuera definitiva, bien, la cuestión de la interpretación contraria a la ley y la última del TCJ. No se entiende por sentencia definitiva la que se dicte en juicio después de terminados
no obste la promoción de otros sobre el mismo objeto. Bien. Bueno, vemos lo que es la interposición. En primer lugar, tenemos que se va a interponer por escrito, luego, dentro de los 15 días de notificada la sentencia, bien, en la apelación 5 días, acá dentro de los 15, ante el tribunal que dictó, igual que la apelación, y bajo sanción de inadmisibilidad, tienen que tener el motivo en que se base, los argumentos sustentadores de cada motivo, es decir, por este motivo y por qué tengo este motivo. Bien, sustentarlo, defenderlo, darle fuerza. Luego la aplicación e interpretación de derechos pretendidos en el caso del 3 y 4, es decir, mira, yo solicito que conforme a la interpretación que se hizo en este fallo, tenga esta interpretación, ¿bien? 3, la constitución de domicilio dentro del radio de la ciudad de Córdoba, si el tribunal tuviera su asiento en otro lugar, ¿bien? En los supuestos del 383, incisos 3 y 4, se tiene que acompañar además la copia del fallo que tenga la interpretación contraria, bien, del que estamos impugnando. No es necesario demostrar que el precedente se encuentra firme, sino solamente la contrariedad de lo que es la interpretación de la ley. Bien, una vez que se presenta el recurso en forma, bien, es decir, que se cumple con los requisitos del 355 con el artículo anterior, se corre un traslado a la parte contraria para que en el plazo de 15 días conteste, bien, los agravios. El tribunal resolverá sobre la admisibilidad dentro del plazo de 15 días, vencido el traslado, bien, es similar a lo que es la reposición. Lo que se hace es que se presenta recurso en forma, se corre traslado y después de vencido el traslado, el tribunal resuelve. Bien. La contraparte, al contestar el traslado, constituye domicilio entre Radio y Ciudad de Córdoba, bien similar a lo que cuando vimos el 367, si el tribunal tuviera asiento en otro lugar, bajo percibimiento que si no lo hiciera, las resoluciones quedan notificadas como si estuviera rebelde. Bien. Eso es importante, ¿bien? No, únicamente se le va a notificar la resolución final. Concedido el recurso, se remiten las actuaciones entre los 3 días de la última notificación. Bien, en caso de inadmisibilidad en manifiesta, el recurso puede ser rechazado sin trámite alguno. Una vez que se recibe el expediente, el Tribunal Superior de Justicia dicta el decreto de autos y pasan al estudio de los expedientes, se hace el acuerdo, bien, y está la sentencia similar y de los iguales plazos que corresponden según lo que es la apelación, artículo 379 a 382. Con respecto a los efectos, bien, el recurso tiene un efecto suspensivo, bien, es decir, que paraliza los efectos de la resolución hasta tanto se resuelva, bien, con la excepción de los incisos 3 y 4, bien, y el fallo impugnado no fuera definitivo, bien, o cuando la sentencia recurrida condene el pago de suma de dinero y se ofrezca caución suficiente. Bien, bueno, luego tenemos lo que es la casación con reenvío, artículo 389, si se declara nulo el procedimiento, se remiten los autos al tribunal que corresponda para que la causa sea nuevamente tramitada y juzgada, bien. Se declara nula la sentencia, se mandan de vuelta los expedientes del tribunal de primera instancia para que vuelva a hacer la sentencia. Reenvío facultativo, 390. En los demás supuestos, bien que se acogiera el recurso, se harán las declaraciones correspondientes, se remite al tribunal que debe entender el nuevo juzgamiento conforme la doctrina sentada o si estima precedente, el TCJ decide el punto discutido con arreglo de derecho. En este caso, cuando sea la interpretación de la ley, lo que puede hacer el TCJ es mandar el expediente al tribunal de primera instancia para que resuelva según la interpretación de la ley que corresponda, o puede resolver por sí el TCJ. O sea, básicamente lo mismo, porque básicamente el TCJ te dice cómo tenés que resolver. Bien. Bueno, vamos a ver el recurso de inconstitucionalidad. Bien. Este recurso, bien, puede interponerse de forma originaria o directa a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad. Bien, la acción declarativa de inconstitucionalidad trae aparejado también lo que es la competencia originaria, exclusiva y excluyente del Tribunal Superior de Justicia. Bien, conforme a lo que es el artículo 165, inciso 1A de la Constitución de Córdoba, y también el artículo 11
de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial. Bien, o también puede interponerse de forma indirecta reclamando la efectivización de tal control en marco de un proceso judicial. Bien, bueno, vemos los motivos, artículo 391. El recurso de inconstitucionalidad procede cuando en el proceso se ha cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución. Bien. Es decir, el proceso, la ley, por ejemplo, de aborto, el decreto, el decreto, por ejemplo, de la cuarentena, no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Dos, cuando en el proceso se ha puesto en cuestión la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución y la decisión haya sido contraria a la validez del título de derecho, garantía o excepción que sea materia del caso y se funde en esa cláusula. Bien. Entonces, cuando se considere inconstitucional una cláusula de Constitución y la decisión se haya apoyado en esa cláusula y que sea contraria a lo que se pretende. Bien. ¿Se entiende? Resoluciones recurribles, 392. En recurso de inconstitucionalidad procede contra las resoluciones de la Cámara que hace referencia al primer párrafo del 384, bien, con la limitación establecida en la última parte del mismo artículo, bien. Las sentencias definitivas, en este caso, va contra los autos que tengan efecto, que pongan fin al proceso, que causen grave e irreparable, bien, o que impidan su continuación. El recurso 393 se sustancia por el trámite para casación, bien, concedido, se eleva los autos al TCJ, quien resuelve previa vista al fiscal general por el plazo de 10 días, según 377, 370, es decir, autos de estudios, lo que es el estudio del expediente, el acuerdo y la sentencia, ¿bien? Y con respecto a los efectos reenvíos, el 388, 389 y reenvío, ¿bien? Similar a lo que produce con la casación. Bien, bueno. Recurso de revisión, mientras estamos terminando, te aviso por si estás cansándote de mí. El remedio procesal extraordinario encaminado a examinar de nuevo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada cuando se ha llegado a ella por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del vencido, prescindiendo o incorporando nuevos elementos de prueba en el nuevo juicio. Bien, es básicamente una demanda de impugnación que tiene una pretensión de invalidar una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Bien. Como presupuestos, bien, tenemos que sea una sentencia recurrible, bien, o sea, que sea una sentencia definitiva, auto que ponga fin al proceso o hagan imposible su continuación, bien, cualquiera sea la instancia que hayan quedado firmes, bien, y si interpone por escrito ante el TCJ, dentro de los 60 días, dentro de los 30 días, perdón, contados de que se tuvo conocimiento de la falsedad o fraude de los documentos e informes presentados en el juicio, bien, o también 30 días desde que se obtienen los documentos. Bien. En ningún caso se admite recurso pasados 5 años de la fecha de sentencia definitiva. Bien. En el escrito de interposición se debe denunciar los domicilios constituidos y real, actual del contrario. Bien. Es decir, el domicilio, yo tengo que constituir el domicilio constituido, decir el domicilio constituido y el real, el contrario. Bien, y acompañarse copia del fallo que se impune y cuando corresponda copia de la sentencia que se declaró la falsedad. Bien, y dentro de los 10 días que se interpone el recurso, el TCJ va a resolver sobre su admisibilidad o inadmisibilidad. Bien, si admite, se emplaza a la otra parte, bien, para que comparezca y constituya domicilio bajo procedimiento de rebeldía. Y lo que es el trámite es después del 377, 379 hasta el 382. Bien. Bueno, con esto estamos recurso de revisión. Bien, y vemos por último, de forma rápida, recurso extraordinario constitucional. Bien, que es un recurso, bien, que está en la ley 14. Bien, no, ley 48, perdón.
Y los requisitos, primero es que haya intervenido un Tribunal Superior de Justicia en la provincia, bien, luego la existencia de un juicio de proceso, bien, y la existencia de una cuestión justiciable. Además, la existencia de un gravamen, bien, como cualquier recurso, y la subsistencia de todos los requisitos al momento de fallar, bien, todos estos recaudos deben estar al momento en que la Corte debe dictar sentencia, de lo contrario se caería lo que he definido actuación inoficiosa, bien. Lo más importante son los requisitos propios, bien, que la existencia de cuestión federal, bien, una cuestión federal, aquella que cuestión de derecho, en que directa o indirectamente está comprometida la supremacía de la Constitución. Bien. Excepcionalmente, cuando se analiza el derecho de la causa. Bien. Se interpone contra una sentencia definitiva según el artículo 14 de la Ley 48. Bien. Los efectos, poner fin al pleito, impedir su continuidad, bien, privar al interesado de otros medios legales, tutela sus derechos. Dicha sentencia tiene que ser dictada por un TCJ, bien, la resolución tiene que ser contraria al derecho federal invocado, bien, es decir, que hay una contrariedad con lo que se aplica, bien, y lo que prevalece, bien, relación directa e indirecta de la cuestión federal con la cuestión debatida, bien, es decir, que tiene una relación con lo que está debatiendo y la cuestión federal, bien, que prevalezca según el artículo 31. Y los requisitos formales, la introducción de la cuestión federal, bien, es decir, al juez, darle cuál es la causa federal sobre la que tienen que expedirse, bien, luego que se mantenga, luego de introducida, bien, es decir, que siga en todas las instancias, en todas las oportunidades, bien, y que la autonomía del recurso. Bien, el escrito del recurso extraordinario no tiene establecidas formas sacramentales, pero debe necesariamente cumplir con determinados recursos, es decir, será escrito, autónomo, incondicionado y fijando domicilio. Es decir, tener además los hechos en que se funda la causa, la mención de las cuestiones federales en debate y la vinculación con el resultado de la causa. Además de hacer una crítica, bien, y dar los argumentos de por qué se cuestiona la sentencia y por qué es contraria a la cuestión federal. Bien, así que bueno, con esto culminaríamos con recursos, perdón que quedó tan largo, pero bueno, son 3 unidades largas y quería que esté todo incorporado, así que bueno, te dejo en paz, así que bueno, que andes bien y nada, te mando un abrazo, nos estamos viendo, chao.